dieron un respiro, pero ahora... Buenas tardes a todos y todas. Damos comienzo al tercer capítulo de los diálogos territoriales, impulsados por la revista Fuerza Territorial, Ideas, Poder y Territorio. Esta vez para abordar la situación del Gualmapu. La huelga de hambre de los comuneros mapuches sigue generando preocupación, no solo por el crítico estado de salud en que se encuentran muchos de ellos, incluyendo el Machi Celestino Córdoba, sino también por la aplicación o no aplicación del convenio 169 en Chile, contenido al que se apela por parte de los presos políticos para conversar sobre cumplimientos alternativos de las condenas de cárcel que sobre ellos pesan. Sumado a esto, la bandera mapuche fue una de las que más flameó durante el estallido social. Sin embargo, una cosa parecía estar bastante invisibilizada, incluso por las movilizaciones en todo el país: la militarización, discriminación y racismo en la zona del Gualmapu, donde toda la institucionalidad que llega viene con el velo del racismo. Justicia racista, salud racista, derechos sociales racistas, educación racista, gobiernos racistas y genocidas, y un largo, etcétera. Hoy día conversamos con Lientur Alcamán, sociólogo que se ha desarrollado en áreas como la docencia universitaria, el trabajo con organizaciones rurales, comunidades y asociaciones indígenas con un enfoque participativo. Especialistas en temáticas indígenas, compañero y amigo también del equipo editorial de Fuerza Territorial, proviene de la ciudad de Temuco, Huarriache. Lientur, ¿cómo estás? Te saludo. Mare Pupeñi, Pulamien, Compuñuy, muchas gracias por la invitación. Yo me llamo Lientur Alcamán Curilil, vengo de la ciudad de Temuco, Huarriache, Citadino, Nache, en mi territorio, y ahora estoy en la ciudad histórica de Cañete, donde cayó Pedro de Valdivia, donde continúa la resistencia indígena en Chile. Lientur, mira, en razón a lo que hemos expuesto, saludarte primero, muy agradecidos también de contar con tu testimonio y con tu visión también de cómo se desarrolla el conflicto mapuche, consultarte a tu juicio. ¿Cómo es que se está desarrollando la situación del Machi Celestino Córdoba y los otros presos políticos, y el impacto que ha tenido en las comunidades este tema judicial en particular y el fenómeno del racismo en general? Mira, aquí tomo a Cayuqueo, esta cosa, el problema no es del mapuche con el Estado, creo yo, a mi parecer, mi análisis. Creo que es del mapuche con el pueblo chileno. Y el tema del racismo es bastante decidor, o sea, los ejemplos con los que tú comienzas son ejemplos bastante estructurales y han estado presentes, ¿no? Porque este es un alegato, este es un problema, este conflicto mapuche se llama, que es el conflicto entre el Estado mapuche. Otros dirán que es las luchas por la falta de reconocimiento, ¿no? El punto es que es una discusión que el pueblo mapuche ha estado teniendo con un diálogo, un intento de diálogo que ha estado intentado tener con el pueblo chileno y con sus autoridades. El pueblo mapuche está sentado a dialogar con todos los colores políticos, ¿no? En toda la época post-dictadura lo pudimos ver, ¿no? Estuvieron dialogando con el ministro Hinspeter, con todos los gobiernos de la concertación, ¿no? O sea, aquí la CAM aparece en el 97, por ejemplo, como un organismo ya del pueblo mapuche que está actuando, presente, que existe, ¿no? Y hay un diálogo de larga data, o sea, aquí hay una acumulación de conocimiento, de técnica que mapuche ha vivido desde siempre, ¿no? Desde que Lestraru aprendió las técnicas de combate y las perfeccionó, hasta la argumentación que yo mismo que estoy teniendo, que en realidad es el trabajo de mucha gente atrás, ¿no? Existen los antecedentes, por ejemplo, de compras y ventas de tierras fraudulentas, ¿no? Que se hacían, estamos hablando durante la primera mitad del siglo XX, donde había una imposibilidad de compra-venta de tierras entre privados que no fueran mapuches, que no fueran indígenas. La legislación indígena existía en ese entonces, ¿no? Y donde se iba al tribunal y los peñis, el único español que sabían era yo no soy indio, y se transaba la tierra, ¿no? Es decir, tenemos las investigaciones históricas de los profesores de la Universidad de Chile, las razones del Ilcún en el libro, en el que da cuenta de cómo en el Tirúa, por ejemplo, se articulaban los conservadores de bienes raíces con los jueces de tribunales para pasar contratos de arriendo por contratos de compraventa.
la existencia de contratos de tierra, de arriendos a 100 años, cuestiones que jurídicamente no tienen sentido, que la justicia se ha comenzado a pronunciar en el último tiempo, son reclamos de larga data. Son reclamos que se han producido por la ocupación territorial y violenta. Y que el racismo que existe en Chile, que se da cuenta de un objeto de estudio que la academia comienza a analizar en los 90, ¿no? Comienzan a surgir las encuestas de discriminación y de no discriminación y tolerancia de la Universidad de Chile. Hasta el 2007 tuvieron los últimos números, pero en los 90 se comienzan a surgir y dan cuenta de un fenómeno, ¿no? Estudiosos internacionales como Thierry Van Dijk, con su equipo de estudio, estableció, por ejemplo, que el racismo en Chile existe, que los ricos y pobres son racistas. A lo más uno puede decir que los pobres son menos racistas que los ricos. Los ricos son los más racistas, ¿no? Ese es como el nivel ya de análisis de esto. Entonces ya no son cuestiones que están a nivel estructural, como los ejemplos que tú dices, los que yo te doy, los jueces, los tribunales, los roles, la justicia, la educación, etcétera, la salud, que para el pueblo mapuche es muy importante, ¿no? Son cuestiones que para nosotros son cotidianas, han sido de la vida diaria, del vivir desde siempre, ¿no? A las personas que llevan como este estigma, ¿no? A la manera de Erving Goffman, ¿no? Que le lleva la marca en la piel, ya no solo en el color, sino a través del nombre del cuerpo, el apellido, por ejemplo, son cuestiones que son vivenciales, que son íntimas de la experiencia cotidiana de un grupo de gente y que ha sido sumamente extendida, ese es el punto. La extensión de esta vivencia particular, uno la constata, ya se constató, ¿no? Los estudios de que en realidad es sumamente extendiente esta la población. Entonces, el racismo existe en Chile. El racismo lo acometen los chilenos y está a nivel estructural. Incluso con el que se manifiesta en esta ideología de la negación. Los mapuches solamente son una cultura, que nos lleva a otro tema. Ahora, el tema del Machi Celestino, él es una autoridad tradicional. Él tiene un estatus diferente. ¿No? Y eso le genera a él capacidad de agenciamiento, de movilizar mucha parte del territorio. O sea, estamos hablando de que con los últimos sucesos se están moviendo desde Cañete hasta La Unión. Estamos viendo protestas en todo, o sea, ya no es un problema para uno como mapuche, para decir como mapuche, no es el Gualmapu, ¿cachai? Que uno lo considera como la parte central, para uno es como la octava y novena, es el corazón del territorio, sino que estamos hablando del Futa-Huillimapu, o sea, las grandes tierras del sur, que son nuestros hermanos, ellos son huilliches, siempre se identifican como huilliches, no solo son cualquier mapuche, mapuche soy yo, ellos son huilliches. Entonces son cuestiones que están haciendo sentido ya a una parte importante del territorio, porque esta ideología de la invisibilización y la violencia, constatan los estudios, no sucedía solamente en Tirúa, no sucedía solamente en Temuco, era a lo largo de todo el sur de Chile. Están apelando, el machi está apelando como autoridad tradicional a esto. Cuando un machi sale de su rehue, él se debilita, se enferma toda la comunidad. Para la gente de la comunidad es muy sentido, es muy íntimo. Es como que los estuviesen, es un ataque directo a ellos. Más aún las condiciones de la detención, los antecedentes de la falsificación de pruebas y de la utilización de leyes específicas y especiales solamente para tratar con problemáticas indígenas, ¿no? La utilización de la ley antiterrorista y de otros resquicios legales, ¿no? Que ha utilizado constantemente los gobiernos de la Constitución como los gobiernos de derecha. ¿Ya? Aquí es una cuestión que trasciende esta ideología política, que trasciende la gama de colores con los cuales se nos presentan la forma de hacer política tradicionalmente. Este racismo es igual entre todos. Nos pasa que los vemos en todos los colores políticos que han estado en el poder, ¿me entiendes? Y aquí hay que tener también que el machi y que el pueblo mapuche se articula de manera, cada territorio se articula. Nosotros tenemos nuestras propias formas de ordenamiento. Entonces, aquí, por ejemplo, en Cañete, tenemos el caso de un peñi que se le está acusando de que incendió, de maltrato y obra carabinero, con destrucción de un vehículo, ¿no? El Peñi dice que no fue. Nosotros estamos convencidos de que esto es un montaje, el pueblo mapuche en general, acá, ¿no? Hay Y antecedentes lamentablemente tenemos sí, ese es mi punto, o sea, no es una cosa que estemos inventando nosotros, ¿cachai? ¿Ya? Entiendo que
existen los ataques terroristas, pero aquí está cayendo al hablar de terrorismo, de que estos son terroristas, se cae en un juego súper peligroso porque el concepto de terrorista se aplica de manera selectiva y subrepticiamente lo que hace es asociar el tema terrorista a al problemática mapuche, ¿no? Mira, a Lo hace propósito, por debajo y lo hace homologando. Dígame. no, termina el punto, no hay problema. Y el punto que quiero decir aquí respecto a esto es que, por ejemplo, han habido ataques incendiarios que no siguen el patrón de la crítica que hace el pueblo mapuche. Pueblo mapuche, qué está atacando? Está atacando el modelo neoliberal como se le presenta acá, ¿ya? A las forestales. Y ataca a las forestales, ¿ya? Y aquí se incluyen cualquier otro ataque que tenga ribetes de connotación bajo el ataque del pueblo mapuche porque son terroristas, ¿me entienden? Hablando un poco justamente de eso, profundizamos un poquito más para allá. La posición del gobierno ha sido bien clara y ha posicionado el conflicto desde, que es como tú bien dices, desde la óptica de la seguridad pública, con la impugnación inclusive de los procesos judiciales por maltrato de obra de carabineros y otros que se han llevado a cabo. El caso del Machi Celestino Córdoba también está en esa línea a propósito del atentado contra el matrimonio Lutzinger-Macay. A tu juicio, ¿cómo ves este escenario en este gobierno, en particular en los gobiernos anteriores, con con la mirada desde el punto de vista de la seguridad pública como primera línea respecto del análisis del conflicto en lo global? Mira, yo creo que hasta ahora el actuar de Piñera da cuenta de la estrategia que él tiene para manejar el conflicto social, que los transforma en delincuentes, ¿no? Criminaliza, hace una ley para, para combatir este problema, ¿no? No hay diálogo, pero para nosotros como mapuche, la visión que tiene uno como mapuche, como actor político mapuche, es que en realidad, sí, es la forma que se manifiesta ahora una cosa que es de larga data, ¿no? Porque la criminalización de la protesta mapuche y de la reivindicación territorial mapuche es una cuestión que es súper transversal para nosotros. O sea, como te decía, el principal foco es al saqueo medioambiental. La comunidad, las comunidades, el territorio en el campo está viendo cómo se ha destruido el medio ambiente. Por darte un caso súper concreto, así que me pasó. Una amiga publica en Facebook las fotos de ella cuando tenía 5 años en el campo. Y ahora tiene 30 y se da cuenta en la foto que está la evidencia de cómo era el cerro de Nativo. ¿Ya? Es decir, que estamos diciendo que en 30 años han destruido el medio ambiente. Las comunidades ven cómo se les seca las napas. La misma planificación que se ha hecho del territorio no los ha incluido y ha tenido bastantes problemas. Por ejemplo, el gobierno desde los 70, el Estado, ha instalado canales de regadío en todo Chile, cuestiones que son súper necesarias. Pero, por ejemplo, dadas las condiciones agroclimáticas de acá, destruyeron todo el sistema en que cómo se nutría el valle, porque ahora el canal recoge todas las aguas que venían del cerro. Y las pocas aguas que vienen del cerro ahora son cada vez menores porque está la forestal. Y el valle depende de que se construya otra obra más para yo ahora tener el agua que estos me quitaron cuando construyeron el canal, ¿me entiendes? Hay una visión también en el tema del agua, por ejemplo, de cómo se entregan los derechos porque el agua habla de que el agua principalmente la manejan como privado, como la manejan en un mercado y generalmente son personas naturales. El riego se gestiona a nivel de una persona natural que va y que está ahí viendo el agua. En cambio, ¿qué pasa si son las comunidades las detentoras de los derechos? ¿Cómo se hace esa administración? ¿No? Desde cuestiones súper puntuales, o sea, vamos a tratar de a uno, ¿no? O la misma la idea para el mapuche, que la ciencia habla ahora de agroecosistema y que lo entiende de la misma manera, la idea de que el agua es parte del territorio y que no se pueden separar, de que cómo vas a diferenciar entre el agua y la tierra si es lo mismo, tiene que estar juntos, ¿no? ¿Cómo vas a tener, no se puede separar, no tiene sentido para un mapuche, ¿no? Desde su cosmovisión. Entonces, estos son problemas que son que recorren todo el país, porque son cuestiones estructurales, que se manifiestan en Cañete, se manifiestan en Temuco, se manifiestan en Valdivia, en Osorno con diferentes graduaciones.
¿ya? Y que provienen de la negación, la invisibilización de lo indígena en Chile. Aquí no existen, no hay problema. ¿Ya? Este no es un problema. Más encima, y que se originan de la ocupación violenta y la usurpación. ¿No? Por ejemplo, ahora la argumentación de la tierra que se hace, de que se tienen que devolver tierra, es sobre todo la única consideración que hace y sobre la cual funciona la ley indígena es reconociendo el 5% de tierra que se le asignó al mapuche. O sea, cuando entró el pueblo chileno a través de su ejército, ¿no? Incluso a pesar de que hubieron batallones mapuches que pelearon por el país, ¿no? Cuando llegó se apropió del 95% de la tierra, ¿ya? O sea, el mapuche es pobre porque el chileno le quitó los recursos de vida. ¿Y por qué digo que se los quitó? Porque el pueblo chileno se había comprometido a dejar este territorio libre, el territorio que consideraba entre el Biobío y el Tolten. Y el gobierno chileno fue el que se comprometió a hacer eso. Eso fue en 1825. Desde los 60, 1860, que comenzaron a intentar ocupar el territorio con guerra, literalmente con guerra. ¿Ya? Y solo se logra en 1881 y 1883. ¿Y por qué se logra en esa época? Porque vino el ejército preparado con la ametralladora de repetición. Ya vinieron con tecnología nueva y se ocupó a la fuerza. Es decir, eso implica, y estos son los estudios, que el Estado chileno se instala recién en este territorio en 1920. ¿Ya? Y aquí en este territorio se constata esta ideología de la negación, que es estructural, pero también es individual. Todos, yo estoy viviendo en Cañete, y todos los monumentos donde hubieron batallas relevantes para el pueblo mapuche han sido olvidados. No se hace inversión en ellos. Apenas se está rescatando el fuerte español donde estuvo Pedro Valdivia, pero el lugar donde lo mataron, el pantano, como cuenta la Araucana, que ahora no es un pantano, ahora es una tierra seca, ¿no? No está. El tratado de Tapigüe que yo te menciono de 1825, ¿se sabe dónde fue ese tratado? Hay un memorial ahí, pero no son lugares de relevancia de la memoria histórica de ese momento histórico que tenemos que hacer como chilenos, ¿no? Pareciera ser Incluso que hay, más, sí, pareciera ser por que hay favor, por favor. una invisibilización de la memoria histórica, no del pueblo nación mapuche. Tú hablas, Lientura, en tu exposición de varias componentes y dimensiones donde se expresa concretamente el fenómeno del racismo y donde se ha impuesto también la visión y cosmovisión mapuche y más bien de pueblos originarios y cómo, digamos, puede hacer esto una piedra de tope para el desarrollo del Estado moderno. A tu juicio, con lo que me has comentado, hoy día, el conflicto mapuche en general tiene que ver con una demanda hacia el Estado, tiene que ver contra una demanda hacia el modelo económico, hacia el pueblo chileno. ¿Cómo es eso? ¿Qué podrías comentar ahí? Mira, para atender la demanda hay una condición variopinta en la composición de los agentes que están hablando con el Estado chileno, ¿ya? Y viene de un proceso de reconstitución histórica. La bandera mapuche, por ejemplo, que todos conocen, es una bandera que nace bajo el alero del Consejo de Teodoro Las Tierras como manifestación en contra, o en el contexto de los 500 años del descubrimiento de América. ¿Ya? Que no es la bandera del pueblo mapuche, pero que ha tenido un impacto tremendo en esta idea de reetnificación de la gente. ¿Ya? Y han aparecido nuevamente las banderas antiguas, ya que la bandera antigua del pueblo mapuche está apareciendo. Entonces hay un proceso de reetnificación en la sociedad nacional. Entonces, en este sentido, el los elementos que componen vienen de este proceso de reconstitución histórica de la memoria histórica, parten de la constatación de que generalmente el interlocutor con el que se está hablando no sabe nada. El chileno en general es ignorante, algunos políticos tienen una visión y la cierran, y saben cerrarla bien, pero son ellos, la elite, ¿no? La cúpula. El chileno en general no sabe nada de la historia del pueblo mapuche, no conoce las propuestas, cree que se habla de la secesión, ¿no? Por ejemplo, tenemos la tesis doctoral
de este Peña y Marimán, en el cual él lo que hace es revisar, bueno, ¿cuáles han sido las propuestas políticas del pueblo mapuche? Y llega a la conclusión que quieren autonomía y autodeterminación, y que ninguna de esas propuestas políticas implica romper con el Estado, por ejemplo, o con la unidad nacional, ¿no? Entonces, partimos de la ignorancia. Y yo creo que aquí sigo tres elementos. Aquí yo, para hacer el análisis, creo que hay organizaciones que responden más bien a una lógica liberal, como la pone Wilkin Lika, que yo creo que es una lógica agotada. Viene otra lógica que viene la de Charles Taylor, que viene el agenciamiento más multicultural, más un sentido comunitario, y luego viene el reconocimiento el problema de hablar de interculturalidad y la crítica que toma Slavoj Žižek, ¿me entiendes? Entonces ahí podemos tenemos, creo yo, la perspectiva. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, hay organizaciones mapuche y gente mapuche que en realidad está cómoda hasta cierto punto con el modelo neoliberal y que sus críticas no van por ahí. Y que apuntan siempre a la visión más culturalista del problema, ¿no? Aquí hay un grupo humano que tiene que mantener su cultura, que tiene que mantener sus diferencias, vamos a apoyarlo en la lengua, pero esa es toda la política indígena que se hace, ¿ya? Eso es una parte menor, eso es una parte está agotada. Hay otra parte del pueblo mapuche que son harto más las organizaciones de base que habla del sentido de la comunidad, que es donde el tema medioambiental es un tema central, ¿no? Y lo expresan, o sea, tenemos aquí en Contulmo una de las lagunas más limpias de Latinoamérica, y está limpia porque la administran las comunidades mapuche, y ellos, ven quién entra, quién sale, y simplemente pusieron la regla de que aquí ninguna embarcación a motor, no queremos motores, y listo, y se sacan al tiro. Eso es control territorial, ¿ya? Eso es trabajar, ¿ya? Eso trabajar con un sentido mucho más comunitario, porque las normas son colectivas. El mapuche siempre tiene ese sentido de la palabra vale mucho para una persona, y una persona debe cumplir su palabra, ¿no? Y viene luego una crítica de un sentido más duro, que ha surgido bastante con el tema del Machi Celestino y lo que pasó en Curarrehue, como la gente saltaba y decía que el que no salta es mapuche, porque que es la tercera parte, esta crítica de que ahora son interculturales, cuando en realidad son interculturales a media, porque los organismos que representan esta interculturalidad son algunos. ¿Qué pasa con el Senado? ¿Qué pasa con los derechos de representación? ¿No? ¿Qué pasa con el concepto de autonomía, de autodeterminación? Estamos hablando con un pueblo. Y hay un análisis que hay que hacer también histórico. O sea, el primer centenario, las organizaciones mapuches, en este contexto en que había mucha producción intelectual, ya de muchos lados, de lo que significaba ser chileno, etcétera, etcétera, en este contexto las organizaciones mapuches decían, nosotros somos chilenos, nosotros los mapuches somos lo más chileno de los chilenos, ¿ya? Aquí está la chilenidad de verdad, ¿ya? Este sentido de integración, de participar, ¿no? Pero pasa el siglo XX con todas estas características y esta historia que hemos contado, y ahora las organizaciones mapuches dicen, existen organizaciones mapuches que no somos mapuches, no somos chilenos, ¿ya? Entonces, este devenir desde un concepto cultural, desde la integración a la separación, es producto de la negación y del diálogo, que se ve manifiesto en las características que yo te digo del interlocutor chileno, que no sabe, no conoce, desconoce la historia de los territorios, historia que ya a esta altura está documentada por la academia. ¿Entiendes? O sea, ya no es el dato duro científico, la cosa es así, no me pueden negar, interpreta sobre eso, pero ni siquiera lo conoce. No sé, por ejemplo, hasta esta altura de la vida la gente dice que el mapuzungún es un dialecto porque utilizó, por ejemplo, el alfabeto del español y es un dialecto. O sea, estamos hablando que la tesis doctoral ya se realizó en los 80, y en el 85 ya existe el artículo científico del lingüista que dice, no, esto es una lengua, tiene este estatuto jurídico, bla, bla, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, el nivel de discusión es muy básico en general. Y las demandas van en eso, las demandas siempre están girando en torno al sentido del colectivo, de la comunidad, de la autoridad tradicional, de nuestra propia cosmovisión, hacer la ley del mapuche, la ley adecuada, la ley del diálogo. O sea, llevamos 100 años de intentos de diálogo con el pueblo chileno. Y ahora el pueblo ahora está buscando reconocer su capacidad de control de lo que pasa en su territorio, porque ha visto
cómo el modelo neoliberal que se está en Chile se le está destruyendo la tierra. Ya ni siquiera están pudiendo producir como antes, en tierras que eran fértiles. Ya has visto la degradación ambiental, has visto cómo las zonas se establecen zonas de sacrificio, has visto cómo no se les respeta ni siquiera a los muertos y se les inundan los cementerios de su gente querida, cementerios que siempre estuvieron ahí. Pero al resto no pasa nada, los demás cementerios no. ¿Me entiendes? Este trato lo has visto y son cuestiones que son transversales, que no pasan acá en Cañete, no pasan en Temuco, están pasando en todo Chile. Pero acá, como son temas indígenas, se agudiza esa diferencia. Pareciera que hay un Y trato. sí, aquí hay un tema importante, que es la revisión. Ya se llegó al punto de que estamos discutiendo la institucionalidad, no, los fundamentos mismos de la institucionalidad del Estado. Estamos discutiendo ya, como no hubo diálogo, llegamos a la discusión de que la propiedad no es válida, no tiene sentido de validez la propiedad, ya cuestiones que son acuerdos fundamentales, ya, y la legitimidad del Estado. Ya, porque ni el Estado ni sus autoridades hacen justicia. Siguen aplicando leyes particulares para dialogar con nosotros. ¿Qué autoridad van a tener entonces? O sea, se están rompiendo con los actos de racismo, se está rompiendo la base misma de los acuerdos de convivencia civil. ¿Ya? Y están pasando, el problema es que estamos en el siglo XXI. Los coches bomba ya pasaron acá en Cañete. Ya hubieron coches bomba. Es extraño, pero eh, eh, el objetivo aquí y la crítica se ve en los ataques, ¿no? ¿Dónde atacan? Atacan el modelo forestal, los camiones, el transporte de forestal. Eso es lo que está dañando nuestro territorio. Esos son los ataques que la CAM se atribuye, ¿no? Los ataques a las escuelas no se los atribuye la CAM y salen del patrón de ataque. ¿Me entiendes? Esas son como las posiciones mapuche, hay de todo. Nosotros también somos un pueblo, nosotros también tenemos gente de derecha. ¿Ya? Y nosotros también tenemos esa historia en que, acuérdate que los que nos permite ganar la guerra contra los españoles y sostener la guerra contra Chile decenas de años, fue que no había una visión única de un territorio. Se hace un acuerdo con uno, el otro no tiene por qué. ¿Ya? Pero siempre con el sentido de autonomía. El pueblo mapuche siempre ha tenido ese sentido de autonomía. Que se le ha negado, aquí se le ha negado incluso la propia existencia. Oye, Lientur, y atendiendo a que, bueno, esto es un conflicto histórico a todas luces y de acuerdo a lo que tú comentas y lo que hemos podido ver a lo largo de los que hemos visualizado el devenir del conflicto y además atendiendo a esa diversidad y heterogeneidad que también dentro del pueblo nación mapuche se encuentra. A tu juicio, ¿cuáles son algunos elementos que pudiésemos constatar, que pudiesen destrabar este conflicto, permitir agenciarlo o permitir administrarlo? ¿Se requiere o no son improcesables con este tipo de Estado los presos políticos mapuche? ¿Qué podrías comentar respecto de ello? Mira, como acciones mapuche, acciones simbólicas, concretas, ¿no? para el Machi Celestino es que él regrese a su rehue, ¿no? Se podrán negociar qué forma de control habrá ahí, pero ni siquiera ese diálogo se establece, ¿no? Ni siquiera en contexto de COVID, donde un montón de gente ha salido. Por tanto, podemos concluir que él es un preso simbólico, ¿no? ¿No? A él no, porque el crimen es relevante para este sector de la población, digo, ¿no? La derecha, que no lo vamos a permitir por tales y tales causas, por tanto, este en particular no, ¿no? Yo creo que lo que queda para adelante es siempre contar con el diálogo y abrir verdaderas posibilidades, porque yo veo que la política culturalista es relevante, es importante, pero se agotó. O sea, creer que porque es importante hablar varias lenguas, sí, po. La ciencia, la neurociencia nos demuestra que los cerebros que hablan más de una lengua son mejores, tienen un mejor desempeño, no necesariamente más inteligentes, pero sí un mejor desempeño, hasta en disminución de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces hay que hacer eso, pues hay que hacer un país multilingüe. Yo entiendo que no hay que dejar de lado el inglés, y es sumamente relevante en el mundo moderno, pero hablar tres lenguas es importante y es bueno, es mejor que hablar una y media, como se hace hasta ahora. Por ejemplo, políticas culturalistas son relevantes, simbólicamente son relevantes, pero se agotaron. Aquí, como te digo, estamos criticando la institucionalidad misma, o sea, tenemos que hablar de parlamentos indígenas, o un parlamento en el Gualmapu que incluya a todos los actores, que no solamente sea de indígena, pero un control ya
del territorio, de lo que vamos a hacer. ¿Vamos a dejar que sigan estando las forestales? Un alcalde de Villabur, mal no recuerdo, votó eso, ¿no? Se tienen que ir entonces las forestales. No es el modelo que... yo creo que una buena respuesta para resolver eso es el reconocimiento real, con un estatuto jurídico de pueblo y entregar posibilidades de control territorial a las bases, con las discusiones más amplias, ¿ya? Además de las políticas culturalistas que tienen que seguir vivas, que tienen que potenciarse, pero que no son capaces de entregar la respuesta, ¿ya? Y entender que no estamos hablando con la cultura mapuche. Y esta cuestión trascendió porque lo que pasó en Curarrehue tocó a mucha gente, ellos vieron el racismo, lo vivieron ellos en carne propia, y lo están viendo ahora. Hay gente que no se conoce esta cuestión de que la lengua desaparezca desde Concepción hasta Chiloé, no pasa porque la gente se puso de acuerdo y dijo ya no más hablo. Pasa por un montón de cosas que sucedían, de coerciones, actos de coerción, diario y cotidiano. Entonces te tocan cosas comunes. ¿Ya? Entonces eso está potenciando el discurso de la nación. Ya lo se consolidó. ¿No? Ya no es una cultura. ¿Ya? Entonces a ese nivel hay que llevar. Y hay que hablar de reconocimiento y de restitución territorial. O sea, cualquier diálogo que se haga sin hablar de una, digámoslo así, una reforma agraria mapuche, apenas va a ser avance. ¿Ya? Es lo que la respuesta a la situación yo creo que se pueden dar y que son reales para disminuir la escalada de violencia. Justamente. Oye, y a eso, Lientur, ya para ir cerrando la entrevista, si la disputa es con el modelo forestal y con el Estado autoritario y racista, desde el punto de vista de la relación estructural que ha tenido el pueblo mapuche con el Estado, ¿piensas que el proceso constituyente podría mejorar las condiciones de esta relación? ¿Y qué cosas tendrían que darse, si es que fuese así, para tener un avance efectivo en la relación? Ya sea con lo que tú mencionas, restitución de tierras, agua, mar, por ejemplo. ¿En qué podría en el fondo ayudar el desarrollo de una política de reconocimiento a los pueblos originarios en clave constituyente, que es, digamos, el proceso que se nos está abriendo ahora en esta coyuntura a nivel país también? Yo creo el análisis del proceso constituyente en realidad comienza viéndolo como una oportunidad, partiéndolo así, como una puerta abierta. Vamos a ver si la toman, ¿no? Podríamos discutir una cosa, unos cuantos peñas, que la Hueñulfe, que es un fondo azul con una estrella de 8 puntas, por ejemplo, fuera cambiada la estrella chilena y que fuese a esa la estrella de la bandera chilena. Cuestiones, da la oportunidad para eso. Son cuestiones simbólicas de reconocimiento súper relevantes que para mucha gente le va a hacer sentido, ¿no? Pero el pueblo mapuche ve, y los analistas, los intelectuales mapuches ven, por ejemplo, que se están repitiendo patrones. O sea, tenemos asegurada la participación indígena, que vamos a tener una proporción de indígenas, ¿o no somos capaces de hacer de procesar eso en el acto constituyente en sí, cual sea, ¿no? ¿O vamos a seguir dependiendo de que somos todos iguales, estamos participando aquí todos como chilenos, a pesar de que sabemos que nosotros no somos chilenos y que nos tratan como chilenos? No se aplican las mismas leyes a los chilenos, ¿no? Entonces vamos a seguir en ese juego, ¿no? ¿Cómo se hace ese procesamiento de la redacción de una nueva Carta Magna? Sí, yo creo que debe tener desde su nacimiento el reconocimiento de un Estado plurinacional y que los límites que existen son los límites del Estado y que en este Estado existen identidades nacionales que sostienen al Estado y que de ahí surge su poder legítimo, su autoridad legítima, ¿no? Pero tiene que ser desde el inicio, ¿no? Es un espacio para dialogar. ¿Seremos capaces de eso? Es el desafío. Tremendo desafío Y teniendo en presa, sí. para varios Y grupos teniendo en humanos. cuenta, sí, teniendo en presente siempre los elementos que te comentaba anteriormente. O sea, vamos a dialogar y participar. ¿Para qué? Para resolver el problema del territorio, de la restitución territorial, qué pasa con el problema ambiental que se nos vinieron a ocasionar, ¿ya? Etcétera, etcétera. O sea, el análisis viene, que acabamos de hacer, viene del reconocimiento de la instancia misma que constituye el poder nacional como una instancia plurinacional, no cultural.
Súper, oye, efectivamente, o sea, un desafío tremendo y también de cambiar los marcos institucionales de convivencia social que nos hemos venido dando desde la República de Chile. Entonces, no menor el desafío. Entonces entendemos que también el pueblo nación mapuche concurre a ese proceso y pone ahí sus márgenes y sus puntos de acción, ¿no? Sí, sí, mira, yo respecto a esto, si bien el análisis que yo te he presentado, un análisis histórico súper localizado de una parte de Chile, los elementos que yo toco, que yo rescato, en realidad se aplican a todos los pueblos indígenas, a pesar de su propia historia. Los Rapanui se ven a sí mismos y hablan una lengua que se parece más a la lengua de Australia y Nueva Zelanda que acá, que a la chilena, ¿ya? Y ellos quieren tener control sobre su isla y quieren controlar la cantidad de gente que entra y sale. No quieren que sea un territorio como ahora, que cualquiera puede ir a Chile, donde sea, como se supone que es ahora. No, ellos, esta isla no. Mm, Aquí viene y nosotros controlamos. sí. Esas son las discusiones, ¿me entiendes? Se aplican a todos los peñis del norte, los aymara, también tienen sus propios problemas, pero también son problemas medioambientales, tienen que ver con el agua, también quieren estar representados y controlar su territorio. Bien, Tur, te agradezco montones la disposición y las ideas que nos has presentado. Espero que nos volvamos a encontrar prontamente en este proyecto también que está asociado a construir ideas, poder y territorio. Así que cordialmente invitado a otras instancias. Te mando un abrazo y bueno, estamos. Salto listo, pues, muchas gracias. Salto Lemoria. Chao, chao.